En el segundo tiempo creo que sí, Guaraní tuvo mucha posesión de balón, pero no creo que haya tenido una profundidad donde nos hayan inquietado bastante. Nosotros de repente tratamos de aguantarla en el medio campo y luego tratamos de salir de contragolpe y creamos situaciones claras donde faltó la puntada final. Y gracias a Dios pude tapar el penal, pude ayudar al equipo por sobre todas las cosas. El equipo se dio íntegro a este partido, lastimosamente no pudimos llegar a conseguir un triunfo, pero tampoco perdimos. Sí, soy una persona que siempre mira fútbol, trata de ver dónde patean los jugadores y bueno, en este caso con la bendición que Dios me da también pude atajar. Un empate difícil, la verdad que jugamos contra un rival que tiene muy buenos jugadores, un gran entrenador que tiene una idea muy clara de juego, nos costó mucho. Obviamente no tiene los puntos que tendría que tener, es un equipo que sin ningún tipo de duda va a estar mucho más arriba. Y nosotros tuvimos situaciones claras que no pudimos convertir y ellos también, así que cada uno a su manera intentó buscar. A nosotros nos costó tener el dominio del juego, que tratamos siempre de basarnos en eso, porque es un rival que nos quitó la pelota y nos hizo un partido difícil. Es así, el campeonato es muy duro, muy difícil, muy parejo. Es una frase hecha de que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera y es una realidad. Entonces, en los pequeños detalles están las grandes diferencias.